Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Ok, vamos empezando con la encuesta diaria. Lo publiqué hace unos momentos, ya un compañero ya entregó, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que contestar este pequeño cuestionario dependiendo la opción que represente su caso. Si hizo su encuesta sin problemas, pues seleccionamos esta, le damos cargar archivo y en cargar archivo vamos a cargar la imagen de nuestra encuesta diaria. ¿Sale? Pero no lo vayan a hacer como yo, vamos a hacer la del día, el día de hoy. Hay que ingresar al sitio, encuesta, regreso seguro, seleccionar tecnológico de estudios superiores, buscar al TESE, colocar su matrícula, su contraseña. Y hay que contestar esto de momento como si estuviéramos completamente sanos. Es decir, hay que ponerle que todo no. Y enviar. Esta pantallita que sale aquí es a la que le vamos a tomar captura. Pero que se vea la fecha. ¿Sale? Que se vea su nombre y la fecha del día de hoy. Sí. En caso de que su cuenta esté bloqueada, aquí hay un botón que dice solicitud de desbloqueo. ¿Sale? Le damos clic a este botón que dice generar solicitud y después les va a preguntar por qué están pidiendo que se desbloquee su cuenta. Le escriben por qué y en 1 o 2 días más o menos les desbloquean su cuenta. ¿Sale? Ok. Vamos a ver qué estuvimos viendo la clase pasada. Vamos a ver si no nos tardamos. Ok. Terminamos esta tabla comparativa. Sale de ejemplo 1 y 5 con 4 y 6. 1 y 5 son ejemplos de configuración en emisor común. Acá están. Aquí está ejemplo 5. Es una configuración en emisor común donde la única diferencia con ejemplo 1 es que esta beta la cambiamos de 50 a 100 y ejemplo 6 es el ejemplo 4, solamente que esta beta, la ganancia de este transistor la cambiamos por 100 y después comparamos estos resultados. Quedó pendiente el análisis de esa comparación y fue lo que hicimos iniciando la clase. ¿Sale? ¿Qué observamos? Para el caso de emisor común, que son estos que tenemos por aquí. ¿Sale? Observamos que un cambio en 100% de la beta nos produce un cambio en un poquito más de 100% en corriente de colector y un decremento de 75% en el voltaje colector emisor. ¿Sale? Es decir, que aquí en emisor común, tanto corriente colector como voltaje colector emisor son muy sensibles a los cambios en la ganancia beta. ¿Sale? Aquí hicimos un cambio de 100% en beta para que fuera más notorio el cambio en corriente colector y voltaje colector emisor. Pero en estos de acá que son de polarización de emisor,
el mismo cambio en beta se tradujo en un cambio en corriente de 81%. Antes teníamos un cambio de 100%, ahora tenemos un cambio un poquito más chiquito, el 81%, y un cambio en voltaje colector emisor de 34%, otro decremento, pero este todavía más pequeño que en el caso anterior. ¿Sale? Entonces, de ahí obtuvimos esta conclusión que la polarización de emisor es menos sensible a los cambios de beta que la configuración de emisor común. ¿Sale? Luego obtuvimos una formulita para la corriente de colector de saturación para un circuito que está en polarización de emisor. ¿Sale? Lo único que hicimos fue tomar esta ecuación para cuando nos encontramos en esta región, asumimos que el voltaje colector emisor es igual a 0 y buscamos cuál sería la corriente que obtendríamos en colector en esos casos. De aquí despejamos para corriente colector y obtenemos esta formulita. El siguiente ejemplo fue tomar el circuito del ejemplo 4 y encontrar la corriente de saturación. Pues fue nada más una sustitución. ¿Sale? Luego, análisis por medio recta de carga. ¿Sale? Muy similar a lo que habíamos hecho para la recta de carga de un emisor común. ¿Sale? Tenemos que encontrar los puntos de intersección de esta línea recta. ¿Cómo los encontramos? Partimos de esta ecuación, ¿sale? Donde expresamos voltaje colector emisor en términos de corriente de colector. Esto de aquí, si nosotros lo comparamos con una ecuación de la recta, se trata de una ecuación de la recta. Una ecuación de la recta me sirve para dibujar líneas rectas. Y para dibujar una línea recta necesito dos puntos, que fue lo que hicimos aquí. A obtener dos puntos de esta línea recta, ¿sale? Los dos puntos más fáciles de dibujar, que son el cruce con el eje horizontal y el cruce con el eje vertical. Para hacer cruce con eje horizontal hicimos corriente de colector igual a 0. Y encontramos voltaje colector emisor tiene que ser igual a VCC. Para hacer cruce con el eje vertical hicimos voltaje colector emisor igual a 0. Y encontramos corriente de colector tiene que ser igual a ¿quién? VCC entre resistencia colector más resistencia emisor. Este me va a dar el cruce con el eje vertical. ¿Vale? Con esto hicimos un ejemplo. Nos dan una recta de carga de este transistor. Y nos piden encontrar el punto de operación Q para una corriente de base fija. El corriente de operación Q, el punto de operación Q, se refiere más concretamente al voltaje colector emisor y a la corriente de colector en este punto de operación. Luego, con esos datos, encontrar la beta de este transistor en ese punto Q y la resistencia de base. ¿Sale? Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar estos cruces con el eje horizontal y vertical, dibujar una línea recta donde se intersecte esa línea recta con la curva de corriente de base de 20 microamperes. Entonces, ese va a ser nuestro punto de operación Q. Proyectamos ese punto hacia el eje vertical, proyectamos ese punto hacia el eje horizontal y vamos a encontrar aquí un voltaje colector emisor en el punto Q, corriente de colector en el punto Q. Aquí para encontrar el valor aproximado, ¿sale? Porque la grafiquita esta no nos está dando escalas. Pues hice una regla de 3, ¿sale? Para
para más o menos estimar ese valor. Y lo mismo aquí abajito. Ya que tenemos voltaje, colector emisor y corriente colector, podemos trabajar con la beta. La beta es esta relación entre corriente de colector y corriente de base. Solamente sustituimos aquí, hicimos las operaciones y encontramos nuestra beta. Luego lo otro que nos pedían era resistencia de base. Para la resistencia de base solo hubo que sustituir. Aquí no la tengo. No, aquí no. Aquí mero. En esta expresión no te parece corriente de base, tenemos que despejar para resistencia de base. Entonces, tomamos unos pasos antes de llegar a esta formulita que fue esta de aquí, ¿sí? O la anterior. No, sí fue esta. De ahí despejamos para resistencia de base. Despejamos para resistencia de base, sustituimos, hicimos las operaciones y encontramos el valor de esa resistencia. 634.275 kilo ohm. Después vimos una configuración diferente que se llama polarización por medio de un divisor de voltaje. Es decir, que ahora en la base, en lugar de tener una sola resistencia, que se llamaba resistencia de base, ahora tenemos un divisor de voltaje. ¿Vale? Y para analizar este tipo de circuitos es necesario aplicar teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin me dice que eh, para la carga, ¿sale? Si yo tengo dos puntos, los que le vamos a poner A y B, es este de acá, ¿no? Todo esto que vamos a llamar, que va a ser nuestra carga, ¿sale? Para eso que está encerrado de color verde, lo que está conectado entre los puntos A y B es equivalente a alguna fuente de voltaje en serie con una resistencia de Thevenin, ¿sale? Trabajar con este circuito y con el circuito equivalente de Thevenin es exactamente lo mismo, pero obviamente el circuito equivalente de Thevenin está más simple, más sencillo que el original. Esa es la razón por la que se suele utilizar. ¿Cuáles son los pasos para determinar el circuito equivalente de Thevenin? De nuestra clase de circuitos eléctricos, o bueno, de mis apuntes de circuitos eléctricos, de ahí me traje los pasos a seguir, que es desconectar la carga, medir voltaje entre los puntos A y B. Ya que sabemos el voltaje entre los puntos A y B, apagamos las fuentes de voltaje y ahora medimos la impedancia entre los puntos A y B. El voltaje que medimos entre los puntos A y B es el voltaje de Thevenin. La impedancia entre los puntos A y B es la impedancia de Thevenin. Y ya que tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, pues podemos analizar esto eh, casi igual que cuando teníamos nuestro caso anterior, que nada más era polarización de emisor. ¿Vale? La malla colector, caray, no. La malla de base a emisor ¿sale? Fue la única que cambió un poquito. Sale aquí en lugar de aparecer VCC, aparece este voltaje de Thevenin.
pero de ahí en fuera llegamos a una formulita casi, casi igualita que la polarización de emisor. La malla colector emisor es así, no le hicimos ningún cambio, se mantuvo intacta, por lo que nos quedó exactamente igual. Ya con estas formulitas hicimos un ejemplo donde nos pedían encontrar voltaje colector emisor y corriente colector. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que habría que hacer por aquí? Es encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Y ya que tenemos circuito equivalente de Thevenin, ahora sí podemos encontrar la corriente de base. Con la corriente de base ya podemos encontrar corriente de colector, y con corriente de colector ya podemos encontrar voltaje colector emisor. Y parece que ahí fue donde nos quedamos. Va que va. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de ayer por la tarde publiqué la práctica 2. Algunos de ustedes ya la vieron, otros no. Mm, Esta práctica es de aplicaciones del diodo, ¿sale? Y les estoy adjuntando el, la versión PDF del manual de esta práctica. Y aquí el práctica 2.zip, no sé si lo puedo abrir. Aquí adentro va el código fuente de la práctica 2 de LaTeX, con su hojita de portada, la carpeta de las figuras, ¿sale? En la práctica 1, tanto en la práctica 1 como en reporte de proyecto, hubo varios equipos que no utilizaron látex. Es bastante obvio, se nota bastante cuando no utilizan látex, sobre todo porque estas figuras luego no están bien acomodadas, ¿sale? Que, porque Word es muy latoso para acomodar imágenes. Entonces, si todos utilizaron látex, se nota que lo utilizaron porque las imágenes quedan en el mismo lugar siempre. El tamaño de letra es el mismo. El espacio entre Tecnológico de Estudios Superiores, Ingeniería Electrónica es el mismo, no se mueve. Salvo que le hayan movido a la configuración de la hoja de portada, la title page. Salvo que le hayan movido ahí, no, no debería de haber cambios. Eh, ¿Por qué lo puse esta vez ahora sí como punto zip? Porque nosotros podemos irnos a este sitio de Overleaf, y aquí hay un botoncito que dice nuevos proyectos. Le damos clic ahí, Upload Project, y aquí subimos esta misma carpeta práctica 2.zip. Lo soltamos ahí y ya en automático ya tenemos nuestro proyecto. Sale ahorita que es la primera vez que lo subí, me lo está compilando y me generó el mismo documento, ¿sale? Que yo les adjunté, ¿sale? Sí, igualito, ¿sale? Entonces, si ustedes tuvieron problemas para instalar LaTeX, porque entiendo que eh, esa parte es tardada, y si lo hicieron de manera desordenada, pues aunque ustedes tengan el text maker y le den compilar, pues no les va a compilar, no les va a compilar nada, ¿vale?
Entonces, otra alternativa para el TextMaker es este sitio Overleaf. ¿Sale? Ok, a ver, a ver. Vamos a revisar con calma este documento. Pues uno de los objetivos de esta práctica es que nosotros podamos ver las diferentes aplicaciones del diodo y en algún momento entender cómo es que van funcionando. Aquí en esta parte de marco teórico les pido incluir la sección 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 del mismo libro, Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. La sección 2.6 es el rectificador media onda, 2.7 rectificador de onda completa, 2.8 un recortador, 2.9 sujetador. ¿Sale? Cada sección está cortita, son como 2 hojas más o menos, 2, 3 hojas. No es necesario que incluyan los ejemplos. ¿Sale? Y aquí les puse un ejemplo de una imagen que la verdad se ve muy bonita. Le puedo hacer mucho zoom y no se distorsiona, o al menos no mucho. De las razones por las que me gusta el látex. ¿De dónde saqué esta imagen? Ahí dice que este es un osciloscopio Textronic simulado. Hasta dice la hora y toda la cosa. Ok, en esta práctica ustedes van a armar las diferentes aplicaciones del diodo. Primero, un rectificador de media onda, nada del otro mundo, nada es un diodito, una resistencia. ¿Sale? Em, a este diodo y esta resistencia habrá que conectarle un generador de funciones. Este que tengo aquí como BI es un generador de funciones. Este que dice aquí CH1, B con una flechita es un medidor de voltaje. Y el CH1 quiere decir, nos estamos refiriendo al canal 1 del osciloscopio. Este CH2 al canal 2 del osciloscopio. Es decir, con canal 1 del osciloscopio vamos a medir el voltaje de entrada que le estamos metiendo aquí. Con canal 2, voltaje de salida. A ver. Ok. 3 y 4. Entonces, ahorita estamos viendo la gráfica de una entrada senoidal que es el canal 1. Bueno, pues con ustedes va a ser el canal 1. Conmigo debería ser canal 3. Ok, sí. Sí, yo lo puse en el canal 4. Ustedes lo van a conectar en el canal 1. Y en canal 2 vamos a estar viendo la señal recortada. Aquí este osciloscopio Textronic, hay un botón que dice Print. Cuando ustedes presionan ese botón Print, los manda directamente a la impresora. Sale como si fueran a imprimir desde su impresora. No, no lo vayan a dar aquí luego aceptar. Buscan aquí una opción que diga imprimir a PDF. ¿Sale?
imprimen la PDF, le dan a aceptar y después les va a preguntar dónde quieren guardar ese archivo. Le ponen un nombre. Ahorita yo lo estoy guardando en la carpeta Figures de mi proyecto Práctica 2. Entonces le doy guardar. Decimos que yes. Y lo que estaba en pantalla en ese momento en el osciloscopio me lo va a imprimir. Ok. ¿Sale? Entonces, esto que estamos viendo ahorita en pantalla es lo que mandó a imprimir ese osciloscopio de Textronic. Me lo generó como un documento PDF. ¿Cómo podemos agregar una imagen PDF a mi reporte, a mi proyecto? ¿Sale? Aquí por eso les dejé esta línea de código. ¿Sale? Coloque su imagen dentro de la carpeta Figures y en el nombre de su imagen en el comando Include Graphics. Entonces aquí tengo mi carpeta Figures. Ábrete. ¿No? ¿No quieres? Bueno, vamos a darle un plot. Quiero subir esta imagen 23. Ya está, ya me la subió aquí en mi carpeta Figures, ok. Entonces aquí nada más le pongo imagen 23. Sale ya. Es más, aquí esta me sugiere que le ponga punto PDF. No, lo puedo poner como punto PDF o dejarlo sin el punto PDF. Nada más le doy aquí en recompilar y me va a agregar esa imagen. Pero como es la misma, a lo mejor no se va a notar. Ok, vamos a poner una diferente para que se note. Eh, por ejemplo, canal 1. Esta sí es definitivamente diferente. Ahí está. Le doy otra vez print, imprimir a PDF. Le voy a poner imagen 33. Le doy guardar, que sí. Acá en proyecto. Quiero otra vez subir ahí. No, tengo que meterme mejor desde acá. Imagen 33. Aquí le pongo 33. Le doy recompilar. Y esta imagen de aquí es la que va a cambiar, la que dice imagen de prueba. Ya cambió, ya se ve ahí la onda cuadrada de canal 1 y canal 2. ¿Vale? Entonces, agregar imágenes no está tan complicado, no sé por qué muchos no lo hicieron. ¿Sale? Entonces, donde ustedes quieran agregar una imagen, van a seleccionar todo esto que tengo ahorita resaltado. O es más, si quieren, se lo pueden llevar con todo y los comentarios para que sepan qué hacer. Lo copian, lo pegan donde ustedes lo quieren, donde ustedes necesitan agregar esa imagen. Le dan recompilar y les va a agregar, esa imagen. ¿Sale? Aquí en desarrollo es donde acabo de pegar ahorita este comando para agregar la imagen. Si esta imagen sienten que está muy grande, aquí donde tengo ancho igual al 0.5 tamaño de ancho de texto, le pueden poner otro valor o incluso le pueden dar un ancho específico
Por ejemplo, 5 centímetros. A ver si me lo reconoce. ¿Sale? Y les acomoda la figura para que tenga un ancho de 5 centímetros. ¿Sale? Ok. Vamos a regresar a esto de acá. Ah. Y otra cosa que, bueno, primera aplicación, rectificador de media onda. Habrá que configurar el generador de función con un voltaje pico de 10 volts, una frecuencia de 100 Hz, conectar el generador de función como voltaje de entrada, luego conectar canal 1 del osciloscopio al generador de funciones, canal 2 a la resistencia de carga y aquí le puse seleccionar como forma de onda una forma de onda senoidal, ¿sale? Ajustar las escalas del osciloscopio para que se vea bien, ¿sale? Porque normalmente cuando lo corremos por primera vez está todo desacomodado, ¿vale? Entonces nada más hay que darle un autoset para que nos acomode las escalas, nos va a poner inicialmente así, hay que mover las posiciones para que todos estén al mismo nivel, sale la entrada como la salida. Después de que esté bien acomodado, es que presionamos este botón Print y guardamos como PDF. Se les va a generar un archivito como este o este otro. ¿Sale? Lo único malo es que no nos pone por aquí las measures, las mediciones, pero de ahí en más podemos ver la, las señales perfectamente y, y queda muy bien en el reporte. Y después de eso, ok. Después de eso vamos a cambiar el generador de función por una forma de onda triangular. ¿Sale? A lo mejor esta parte de ajustar el osciloscopio ya no va a hacer falta porque no le vamos a mover a la frecuencia del generador. Vamos a seguir trabajando con el mismo voltaje pico, misma frecuencia, solamente que vamos a cambiar la forma de onda por una triangular. Otra vez le vamos a dar print, vamos a guardar nuestro PDF y ese PDF que vamos a guardar habrá que meterlo en esta carpeta que dice figuras. ¿Sale? Si están aquí en el overleaf, pues habrá que meterlos en esta carpeta de figuras. ¿Sí? Luego que luego vamos con un rectificador de onda completa. Y primer paso, hay que armar este circuito, que es el de un rectificador de onda completa. Yo dibujé los diodos así, pero pueden ir diferente. ¿Sale? Estos diodos pueden ir pueden ir verticales. Nada más que dibujado así en diagonal se ve más bonito. ¿Sale?
Diodo 1, diodo 2, diodo 3. Después de que armaron este circuito, habrá que conectar generador de función al rectificador de la figura, rectificador de onda completa. Aquí me faltó ponerle figura 6. Está el 6 de figura 6, pero no está el figura. Vamos a conectar después canal 1 de osciloscopio al como voltaje de entrada. No, vamos a conectar canal 1 de osciloscopio al generador y canal 2 a la resistencia de carga para medir voltaje de salida. ¿Sale? Acomodamos nuestro osciloscopio para que esto se vea en pantalla, se vea bien. Después de que acomodamos, entonces le damos en print. ¿Sale? Y eso que esa imagen que nos genera, o esa imagen del osciloscopio que imprimimos es una que vamos a agregar a nuestro reporte. ¿Sale? En lugar de esta que puse yo puse como referencia la misma imagen en todos los lugares. Ustedes le van a poner aquí la que debe de ir, no la que yo dejé. Por ejemplo, ay, aquí no aparece. Ah, están acá abajo. En rectificador de onda completa, armar el circuito, conectar. Por ejemplo, aquí dice rectificador de onda completa. Esa, ese espacio corresponde con esta imagen. Entonces, aquí en lugar de dejarle ese que dice imagen, ustedes le van a poner la imagen que ustedes obtuvieron. ¿Sale? Le van a dar recompilar y ya les va a modificar esta imagen. ¿Sale? Luego que luego sigue un recortador en configuración. Ok. Entonces le acomodan con configuración por una F. Armar el circuito de la figura 9. ¿Sale? Ahora le vamos a agregar una fuente de voltaje. ¿Sale? En serie con el diodo 1. Vamos a configurar el generador de función con el mismo voltaje pico, la misma frecuencia. Vamos a conectar generador de función. Conectar canal 1 del osciloscopio al generador de funciones. Canal 2 a la resistencia de carga para ver voltaje de salida. Ajustar el voltaje de esta fuente como 3 volts. Generador de función como forma de onda senoidal. Acomodar las escalas del osciloscopio para que se vea tanto la señal de entrada como la señal de salida. Presionamos ese botón print para que nos genere, para que nos imprima la pantalla del osciloscopio. Y esa imagen que se generó, pues habrá que guardarla dentro de esta carpeta Figures o irla subiendo a su proyecto en Overleaf. ¿Vale? Aquí como nombre no les vayan a, bueno, recomendable que le pongan una imagen, un nombre alusivo a,
a la parte en la que están. Por ejemplo, en lugar de poner la imagen 33, yo le hubiera puesto, no sé, rectificador completo, rectificador media onda triangular, ¿sale? Y nada más aquí en esta parte, después de donde dice figures diagonal, después de la diagonal ponerle exactamente el mismo nombre. Si están trabajando aquí en Overleaf, les va a, les va a mostrar eh, las imágenes que pueden agregar en esa parte antes de que terminen de escribir, lo cual está bastante bien. ¿Sale? Pues aquí en rectificador de onda completa me lo cambió por esta otra imagen. Ajá, entonces esta hay que cambiarla también. Luego viene recortador. Esta también la cambian por una F. Configuración paralelo. ¿Sale? Aquí tenemos dos fuentes de voltaje. ¿Sale? Hay que tener cuidado con la polarización. Vamos a armar este circuito. El generador de función lo vamos a dejar con el mismo voltaje pico, la misma frecuencia. Eh, Vamos a conectar el generador de función como voltaje de entrada, canal 1 al generador, canal 2 a la resistencia de carga. Bueno, en este caso resistencia de carga no. El canal 2 lo vamos a colocar en esta parte que es donde va voltaje de salida. Ok, lo voy a ir cambiando. Configuración paralelo. Y el canal 2 a, a la salida. Salida BO. Como en la figura. ¿Qué? Title page. Ah, es que lo tengo abierto, ¿verdad? Bueno. Y el canal 2 a la salida veo como en la figura. Va que va. Operación paralelo. Después ajustamos voltaje de la fuente B1 para que sean 2 volts. De la fuente B2 para que sean 4. Generador de funciones con una forma senoidal. Acomodamos el osciloscopio para que se vea tanto la entrada como la salida. Le damos en el botón print del osciloscopio, guardamos nuestra imagen y la incluimos aquí en nuestro reporte. Sujetador de voltaje, vamos a armar este circuito. El generador de funciones lo vamos a dejar exactamente igual. Vamos a conectar el generador de función como voltaje de entrada. Canal 1 del osciloscopio al generador. Canal 2, ahora sí a la resistencia de carga para medir voltaje de salida. Ajustamos voltaje de la fuente B1 como 5 volts. Seleccionamos aquí como
forma de onda, una forma cuadrada. Ajustamos el osciloscopio para que se vea bien entrada y salida, le damos print y esa imagen habrá que incluirla y ya después de eso vienen las conclusiones. ¿Sale? Se fijan, esta práctica no está súper sencilla. ¿Sale? Solamente hay que armar los circuitos, las diferentes aplicaciones, conectar bien el osciloscopio y guardar las imágenes. Más bien lo que me interesa de esta práctica es su reporte, que sí lo hagan en látex. ¿Sale? Esa es la parte que les voy a revisar. Si esta vez no voy a recibir reportes de práctica que no estén hechos en látex. Les digo que se nota mucho. Práctica uno, práctica uno, no uso látex. Pues aquí bastante obvio, ¿verdad? Me lo están entregando en Word. ¿Sale? Bastante obvio que no lo hicieron en látex. Hubo un equipo que lo... Por ejemplo, estas imágenes, ¿sale? La hoja de portada está completamente diferente a esta otra hoja de portada. ¿Sale? Nada que ver una hoja de portada con la otra. Y ya, pues más adelante pues, se nota cada vez más y más. Otra cosa que bueno que habría por ejemplo, si ustedes van a agregar ecuaciones, no las agreguen como imagen. Dale, escríbanlas ahí en látex, no está difícil. Por ejemplo, esa de voltaje resistencia le ponen un diagonal begin. Puede ser un display mat. Aquí no me lo autocompletó. Begin figure. Nada más hay que tener poquito cuidado de en dónde lo vamos a escribir. Display mat. Por ejemplo, ahí querían poner resistencia de diodo igual diagonal display frag voltaje de diodo entre resistencia corriente de diodo. ¿Sale? Aquí aparece mi ecuación. O si no quieren escribir diagonal begin display mat, pueden ponerle doble signo de pesos, lo que van a escribir, y otra vez doble signo de pesos. Si le ponemos dos veces signo de pesos, es lo mismo que un display mat. ¿Sale? Tienen el mismo efecto. Escribe la ecuación, la escribe centrada. ¿Sale?
Y por ejemplo, esto que tienen aquí, voltaje de diodo, corriente de diodo, cuando lo estamos escribiendo en línea de texto, pues hay que ponerle, por ejemplo, aquí en el caption de esta figura, le puedo poner ahí signo de peso para abrir, voltaje de diodo, signo de pesos para cerrar, que se trata de eso, de algo matemático. Y aquí en el caption de esta figura, ¿sale? Me pone ya ese B subíndice D. Cuando ustedes quieran poner algo como subíndice, hay que ponerle un guión bajo. Cuando lo quieran poner como superíndice, hay que ponerle este gorrito. Ese gorrito ya quedó como voltaje de diodo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, la práctica no está complicada. Más bien quiero que trabajen sí o sí con el látex. Estas partes donde están los diagramas, los van a reconocer porque están adentro de un circuit TICS. ¿Sale? Ahí, pues, pueden intentar moverle tantito si quieren, pero son diagramas que ya están ahí, que no hace falta moverles. Más bien ustedes van a ir agregando, van a ir agregando sus imágenes, algunas capturas de que armaron su circuito en Multisim. Dale alguna captura, le toman captura, la guardan. ¿Sale? Para que esa imagen la incluyan en alguna parte. ¿Qué va? Profesor, para instalar Multisim se tiene que... Es que bueno, el antepasado parcial yo no pude. ¿Podría explicar cómo? Ok, ok. Para instalar Multisim, fíjense, aquí nos volver. Aquí en archivos, materiales de clase, programas, aquí está el Multisim. Recomendable que en lugar de darle aquí descargar, le den abrir en SharePoint, y ya que lo tenemos aquí en SharePoint, ahora sí le dan descargar para que se los descargue desde el navegador. Ahí va mi descarga. Cuando termina, hay que descomprimir esa carpeta. ¿Dónde lo tengo? La descomprimen, se meten a esta carpeta Multisim 10 y van a ver esto que estoy viendo ahorita en pantalla. Aquí hay un documento, un bloc de notas que dice importante, indicaciones de instalación. Le vamos a dar doble clic y nos dice utilizar el siguiente número serial. Esto que está aquí le van a dar copiar, y en una parte de la instalación, voy a ver si me deja. En una parte de la instalación le doy a preguntar, mira aquí, ¿cuál es tu nombre, el nombre de la organización? Ahí, en esta parte de nombre y organización, decía por acá que no importaba lo que le pusieran, pero que sí utilizáramos este número serial. Entonces aquí donde dice serial number, le vamos a dar pegar, y después siguiente, 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 hasta que termine de instalar, ¿sale?
una vez que terminó la instalación, no lo vayan a abrir todavía, ¿sale? Porque no hemos terminado. Hay una carpeta aquí que se llama Crack. Le damos clic y este que dice Keygen, le vamos a dar clic también y nos va a generar 3 licencias, ¿sale? Estos 3 archivitos que están aquí me los genera, que son las licencias para poder utilizar Multisim. Después de que generaron eso, ahí lo cerré. Hay que abrir el National Instrument License Manager. Entonces aquí vamos a buscar National Instrument License Manager. Lo abrimos y el mío ya aparece así. ¿Vale? Porque ya instalé mis licencias y toda la cosa. Pero ustedes le tienen que dar en este que dice Install License File. Les van a preguntar en dónde están esos archivos de licencia. Se van a donde tienen su carpeta crack, que en mi caso es el disco pesado, programas, multisim, crack. Seleccionan esas 3 licencias, le dan a abrir. A mí me dice que yo ya las tengo instaladas, pero en su caso, si esto está desactivado, ¿sale? Pues ya después de eso, solamente hay que darle, instala esas licencias, le da aquí en activar, y ya después de eso ya lo va a dejar utilizar Multisim, ¿sale? En dado caso de que aún así no se deje, ¿sale? Me puede mandar mensaje, nos ponemos de acuerdo y un día en la semana le controlo remotamente su computadora y le puedo ayudar con esa parte. ¿Sale? Gracias, profesor. No de qué. ¿Sale? Entonces, igual si, bueno, vayan trabajando con la práctica 2, vayan trabajando con Overleaf, si no lo instalaron en su computadora. Si lo tienen en su compu, pues personalmente es más cómodo porque se ahorran el paso de tener que ir subiendo las imágenes a la carpeta de Overleaf, ¿sale? Pero la ventaja es que para utilizar Overleaf no necesitan tenerlo instalado. Ok, esta práctica, el día viernes de esta semana, ¿sale? Habrá que compartir pantalla, ¿sale? Mostrarme una de las aplicaciones para completar su calificación de práctica 2. ¿Sale? Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Nos vemos la próxima clase. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.